Hola, hoy vamos a hablar de un arte marcial que es el combate celestial. ¿El combate celestial en qué consiste? El combate celestial consiste en llamar a todos los seres superiores, es decir, a los millones de nombres de Dios, cosas que hay más arriba y es sin fin, los hermanos de Dios, quien creó a Dios, y más arriba, hasta el Olisio, que es la suma de todos ellos, y más arriba, sin que falte ninguno, en absoluta y perfecta plenitud de plenitudes correspondientes. Una vez que se conoce la extensión de esto, que no tiene fin, hay que saber que no falte ninguno, que sea en plenitud, se pide que todo vaya a su orden, que todo vaya a su armonía, que todo vaya a su cada vez más infinita gloria, más infinita felicidad, más infinita perfección, más infinito bien y así, en fin. Las demás cosas que correspondan. Y todos los seres y cosas pertinentes para que esto sea así, estén actuando para que esto sea así. Se actúa sobre poderes, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos los potestades, dominaciones, principados, nombres de Dios, hermanos de Dios, quien creó a Dios, el Olisio, mucho más arriba y así. No se escapa nada, ni sus fuerzas, ni sus poderes, ni sus energías, ni sus espíritus, porque Dios no solo tiene Espíritu Santo, Dios tiene espíritu sin fin. El Espíritu Santo es un espíritu, pero tiene espíritu sin fin. Y cada cual de ellos mucho más, incluso infinitamente más fuerte que el Espíritu Santo y poderoso que el Espíritu Santo. No vale decir que Dios es fuerza santa, Espíritu Santo, energía santa, luz santa. No, Dios es Dios. Él es el que es, él mismo lo dice. No vale decir que un enviado de Dios, como puede ser Jesucristo, sea hijo de Dios. Hijos de Dios somos todos porque todo nos ha creado Él, nos ha hecho Él. Hasta un árbol lo ha hecho Dios, o sea, sin más. Una montaña también la ha hecho el Señor, el sol, las estrellas, no sé. No hay que confundirse. Pero bueno, vamos en esto. Una vez llevado toda la máxima armonía, felicidad, gloria, orden, cada vez infinitamente mayor y tal, más fuerte, más poderoso, mejor, más numeroso, llamando a todos los seres y cosas destinadas a estos procederes con carácter eterno y constante, les dejamos que construyan el templo, lo que llaman los judíos el tercer templo. O sea, es decir, una vez que unificamos a todos, al pueblo elegido, que el pueblo elegido no es exactamente los judíos, el pueblo elegido es todos los nombres de Dios, todos los nombres sin fin de los hermanos de Dios y todo lo que hemos comentado antes. Ese es el pueblo elegido, porque no tiene mácula ninguna, absolutamente ninguna. A partir de ahí, se pide a todos los seres y cosas correspondientes, le creen el templo oportuno, la casa oportuna para que ellos habiten, para que por siempre y constantemente y eternamente les den cada vez más infinitamente más fuerza, infinitamente más gloria, infinitamente más poder, infinitamente más felicidad, infinitamente más de todo lo que necesitan, y así sin fin, sin que falte ninguna cosa, en todas sus plenitudes de plenitud y así sin fin. Una vez edificado el templo, que era el tercer templo, se edifican todas las demás cosas correspondientes sin que falte ninguna. O sea, se construye un templo, pero luego se construye como quien diría, pues, universo sin fin, ¿no? No solo un templo, sino un universo sin fin. Caminos, muchas más cosas más poderosas que el propio templo. En plenitud de todo aquello que tiene que crearse para el servicio de estos seres, tanto de Dios Todopoderoso, como de sus hermanos, como quien los creó, como el Olisio, etc. Bien, entonces estamos haciendo un buen proceder. Estamos haciendo un proceder con carácter eterno. ¿Con los malos qué ha pasado? Pues los malos, como tienen que estar todos, los que tienen que estar y no puede faltar ninguno, pues sencillamente a muchos se les ha arrancado todo lo malo, peor que malo de sin fin, se les ha puesto todo lo bueno, mejor que bueno de sin fin, todo lo santo mejor que santo de sin fin, etcétera, cada vez infinitamente más fuerte, cada vez infinitamente mejor, etcétera, para que estén en perfecto orden, cada vez más infinito orden, cada vez más infinita armonía, cada vez más infinita perfección, cada vez más infinito bien, etcétera. Entonces, lo que era enemigo pasa a ser amigo, ¿vale? No solo está lo satánico, está lo peor que lo satánico y así sin fin, pero todo eso es corregido, no puede escaparse nada al proceder de la salvación, el orden, el bien, la glorificación, etc.
Entonces igual en los viejos textos aparecería el pueblo elegido, pero el pueblo elegido no se refiere al pueblo judío exactamente. El pueblo judío es un pueblo elegido por Dios, como puede ser el pueblo musulmán o el pueblo cristiano, pero sin más. Pueblo elegido realmente son todos los nombres sin fin del Dios sin fin, de sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es la suma de todos los anteriores y mucho más. Sin más, entonces es la edificación del tercer templo. ¿Y por qué no va a ser posible que lo destruyan? Porque es indestructible. Porque constantemente hay más seres, constantemente hay más cosas, cada vez infinitamente más perfectas, cada vez infinitamente más fuertes, cada vez infinitamente más poderosas, cada vez infinitamente más numerosas, etcétera, etcétera, que están pendientes de cuidar todos esos mecanismos, sistemas, etcétera, etcétera. Además de ese templo, ya he dicho que hay un montón de sistemas, multitud de ellos más, sin que falte ninguno, lo cual es que se empieza por ese templo, por el pueblo elegido, como hemos dicho, etcétera, etcétera. Y eso creo yo, opino, en mi modesta opinión, que es la construcción del tercer templo y la reunificación del pueblo elegido. Muy distinto a que los tienen enseñado, pero realmente ese templo ya es indestructible, invencible, inconfundible, etc. Un abrazo. Que no se busquen excusas para hacerse daño unos a otros, sino que se busquen excusas para amarse cada vez infinitamente más uno a todos y todos a todos. Un abrazo muy grande.